Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amigos televidentes, bienvenidos a su entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a abordar con nuestros invitados temática de actualidad. Vamos a estar hablando sobre el transfugismo y la resolución de la Sala de lo Constitucional, donde el grupo denominado Unidos por El Salvador no podrá conformar partido político, tendrá que quedarse como fracción. También postura ante la polémica de la subasta de 6 frecuencias de televisión, de los últimos elementos que ha emitido el presidente de la CIGED sobre este tema y por supuesto también sobre la comisión que está investigando el desafuero de la denuncia del presidente Mauricio Funes contra 3 funcionarios de Arena, entiéndase la licenciada Ana Vilma de Escobar, el diputado Roberto Dabuizón y el licenciado Ernesto Mason. Para conversar sobre este tema con gusto esta noche le damos la bienvenida a la licenciada Ana Vilma de Escobar, diputada por el partido Arena y ex vicepresidenta de El Salvador. Diputada, un gusto tenerla en 8 en punto. Gracias Sergio, buenas noches y un saludo también a todos los televidentes, todos los que nos están viendo esta noche. Ok, y para conversar también sobre este tema y conocer toda la intimidad legal dentro de esta comisión y los otros tópicos a los cuales nos hemos referido con gusto esta noche, también le damos la bienvenida al licenciado Lisandro Quintanilla, apoderado de la licenciada Ana Vilma de Escobar y que por supuesto ejerce sus buenos oficios en esta comisión. Licenciado, un gusto tenerlo en su casa 8 en punto. Gracias Sergio, buenas noches, gracias por la invitación, un saludo a todos tu teleaudiencia, ¿verdad? Y espero que podamos desarrollar estos temas de la mejor manera contigo. No, gracias a los dos por hacernos parte de su agenda. Y bueno, señores, arrancamos con el primer tema. Vamos a conocer todo, absolutamente todo, de lo que se ventila en esta comisión especial que está investigando la denuncia, ustedes recordarán, del presidente Mauricio Funes, que interpuso ante este órgano del Estado luego que de alguna manera se le señalara por algunas personas sobre su participación en un accidente de tránsito. Licenciada de Escobar, arranco con usted para conocer cómo ha trascendido este tema, cómo ha evolucionado, cuáles son los últimos acontecimientos en torno a esa acusación del presidente Funes. Bueno, llevo ya 3 reuniones de estar en esto que considero un juicio político. Yo no lo llamo una comisión de antejuicio, yo lo considero un juicio político del cual soy víctima, al igual que Roberto Dabuizón en la comisión de antejuicio que está montada contra él. Y así también está víctima también de persecución política Ernesto Mason, todos del partido Arena. Hemos tenido ya 3 reuniones. La 4ª reunión de este juicio político va a ser el próximo martes y he visto, pues he tenido que participar, no me queda más, a pesar de que considero que esta comisión se instala, cuando se instala lo hace contra la Constitución, contraviniendo lo que manda la Constitución, porque está basada precisamente en el reglamento interior de la Asamblea, en la modificación que se hizo en junio del 2012, donde se quita el requerimiento fiscal de este proceso de formación de una comisión de antejuicio. Es decir, que ya ni siquiera se le pide al fiscal que investigue si un diputado o una diputada ha cometido o tiene la posibilidad de haber cometido un delito, sino que los propios diputados, los mismos diputados asumen esta función, digamos, casi de investigación, o cualquier ciudadano que va pasando por la calle también tiene la facultad de llegar a pedir que se le quite el fuero a un diputado porque considera que ha cometido tal o cual cosa sin entrar en detalle siquiera. Entonces, para empezar, esta comisión que se ha montado es una comisión que a mi juicio está contra la Constitución, ya que se eliminó del reglamento interior de la Asamblea Legislativa el requerimiento fiscal. Pero bien, esta comisión se forma por votos, por aritmética política, como sucede en muchas de las cosas que se dan en la Asamblea Legislativa. Y no me queda más que llegar allí, participar en este juicio político, ahí estar, y sin embargo buscando siempre que se me garantice mi derecho a la defensa. No hay que olvidar nunca que cuando se forma esta comisión de antejuicio para quitarle el fuero a un diputado, la persona más importante ahí es el diputado, la diputada que está ahí como imputada, y se tiene que buscar que se le garantice ese derecho a la defensa.
Yo creo que hay que respetar también esa presunción de inocencia que existe, y esto es para recordarle a todos los miembros de esa comisión que no deben en ningún momento adelantar criterios. No deben en ningún momento estar haciendo valoraciones, estar dando expresiones en los medios de comunicación, etcétera, sobre algo que todavía no ha concluido. Porque esta comisión tampoco va a ser para determinar si hay culpabilidad o no, sino simplemente para determinar si hay lugar o no a formación de causa, y posteriormente habría que ir a tribunales. Es decir, aquí se ha formado una comisión que para mí es una más de esas que suceden en la Asamblea Legislativa, y yo espero que los miembros de esta comisión de antejuicio, los representantes de los partidos políticos, van a ocupar todo su juicio para caer en que esto es ilegal, lo que se está haciendo, y que no debería estarse dando. Ok, conozcamos el otro lado de la moneda, es decir, el lado jurídico. Licenciado Quintanilla, ¿cuál es la ponderación hasta este momento que usted podría hacer de esta comisión, del juicio que se le está llevando a cabo en esta comisión a su representada, la licenciada Ana Vilma de Escobar? ¿Realmente existe igualdad entre las partes para ejercer la defensa tal y cual como emana el legislador en la norma primaria, la Constitución de la República? Claro. Bueno, mira, en esto hay, dijéramos, varios aspectos que son preocupantes por la defensa. En primer término, porque el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, no establece un procedimiento uniforme para la sustanciación de los antejuicios. Entonces, simplemente lo que hacen las normas del reglamento interno es transcribir, ¿verdad?, las reglas generales que establece la Constitución a partir del artículo 235, de manera que deja, dijéramos, a la discrecionalidad de la comisión especial dictar sus propias normas. Y de hecho, el objeto de la primera sesión de la comisión de antejuicio fue precisamente eso, crear sus propias normas de actuación, integrando normas del Código Procesal Penal, porque obviamente el antejuicio es la antesala a un juicio penal, lógicamente, ¿verdad? Y por lo tanto, por la propia naturaleza que es parte de este procedimiento, han integrado la aplicación de las normas del Código Procesal Penal. Eso es bueno, pero a la vez nos preocupa porque la interpretación de las normas del Código Procesal Penal de parte de los diputados, que en su mayoría son abogados, sin embargo hay miembros que, no siendo abogados, tienen mucha experiencia, mucha expertise en el tema de los antejuicios, como Mario Ponce y otras personas que están por ahí. Me parece que dentro de estas normas de actuación... Bueno, está también el diputado Rodolfo Parker, claro, que es abogado, y de alguna otra forma tiene algún tipo de expertise en esto. Y el señor Douglas Avilés, que entiendo que no es abogado, pero que de alguna manera tiene mucha experiencia en esto, y creo que están dando señales de garantizar el derecho de defensa. Te comentaba esto porque si las normas aplicables son las del Código Procesal Penal, que creo que en eso estamos correctos, hemos planteado nosotros un tema incidental, y ese tema incidental tiene que ver con un obstáculo para que el antejuicio continúe desarrollándose. El tema es que el artículo 120, 121 y 124 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, que fue reformado en el año 2012 por la propia Asamblea Legislativa, permitió que cualquier ciudadano pueda solicitar el antejuicio de los diputados. Pero si tú recuerdas, ¿verdad?, el artículo 193 de la Constitución te establece todas las funciones del fiscal general de la República. A la conclusión, cuando tú lees desde el número 1 hasta el final de las atribuciones del fiscal general de la República, que en este caso recae dicho cargo en el licenciado Luis Martínez, tú solo puedes llegar a una sola conclusión. Resulta que el fiscal general de la República es el abogado del Estado, es el que participa en los contratos, el que participa en los procedimientos, cuando las autoridades demandadas son el Estado, cuando tiene que demandar, ¿verdad? Incluso internacionalmente, viendo los intereses del Estado, viendo el prevalecimiento de la legalidad en todo el ordenamiento jurídico y quehacer judicial. Entonces, si es el abogado del Estado, y cuando las víctimas son los funcionarios de gobierno, en este caso, una víctima, se ha autoatribuido ser víctima el señor presidente de la República actual, Carlos Mauricio Funes Cartagena, pues obviamente es el abogado del Estado el que tiene que representarlo.
Y aparte de eso, es la única persona que técnicamente está capacitada y es competente para establecer si los hechos por los cuales se pretende desaforar a la diputada Albanés de Escobar y al diputado Roberto Dawison son o no constitutivos de delitos. Es decir, el primer filtro para hacer un juicio de tipicidad es el fiscal general de la República, no hay otro. Ese era el espíritu de la exposición de motivos, dijéramos, de la Constitución de 1983. Ese ha seguido siendo el espíritu hasta este momento, y ese espíritu ha sido contradicho por las normas del reglamento interno. Dos ciudadanos, como tú ya los conoces, el doctor Nelson García y Miguel Ángel Flores Durén, han presentado una demanda de inconstitucionalidad en contra de esos artículos, y resulta que estos argumentos pues no están en lo etéreo, no están en el estéreo ni en los tractos, sino que ya tienen una concreción. Ok, quiero hacer, perdón, un paréntesis adicionalmente y seguimos con la idea. Y es que, si ustedes recordarán, este reglamento interno de la Asamblea Legislativa fue modificado cuando el fiscal general anterior no quería ejercer una acción contra los mismos magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Quiere decir que esta demanda que está conociendo hoy por hoy la Sala de lo Constitucional nace precisamente de aquella facultad que se subrogaron ellos de ser juez y parte, es decir, de ellos iniciar el proceso y darle seguimiento. Es esa donde recae la demanda. Es eso, pero lo más grave es que permiten que cualquier persona, y si es cualquier persona, ahí cabe cualquier interés, no sano, insano, por afectar políticamente o por afectar la persona del diputado, etcétera. Entonces se le da cabida, se abre el procedimiento, que es lo que ha sucedido en este caso. Estos dos ciudadanos interponen una demanda de inconstitucionalidad en contra de esas disposiciones reglamentarias, y como te digo, ya esas palabras, esos argumentos ya se concretizaron, porque la demanda, sin prevención alguna, hasta donde yo tengo entendido, fue admitida en su integridad. Y no solamente ha sido admitida por parte de la Sala de lo Constitucional, sino que, siendo la autoridad demandada la Asamblea Legislativa, ya iniciaron el procedimiento que establece la Ley de Procedimientos Constitucionales, mandándole oír requiriéndole informe a la autoridad demandada para que en el término previsto en dicha ley ellos evacúen ese informe y establezcan si son o no inconstitucionales esas normas. Independientemente de lo que la Asamblea Legislativa haya informado, que me imagino que la mayoría dijo que son constitucionales, pero independientemente de eso, la Sala va a tener que dictaminar, va a tener que fallar en un momento. ¿Qué va a pasar si declara inconstitucionales esos artículos? Ok, me voy con doña Ana Vilma sobre este mismo tema. Doña Ana Vilma, por ahí un pajarito me contó, y usted me dice si de verdad estamos en lo cierto o falso, que en alguna medida ustedes han solicitado que esta comisión formada se le pueda dar una suspensión mientras la Sala de lo Constitucional no resuelve sobre ese punto. ¿Qué tan cierto es? Ese es uno de los incidentes. Okay. Ese es uno de los incidentes que se tiene, que esperábamos nosotros que se tomara muy en cuenta, porque en el momento que la Sala dicte sentencia, en ese momento queda todo este proceso de antejuicio que se ha seguido, queda en el aire, y hay que revertir todo lo que se ha hecho. Entonces estamos perdiendo el tiempo, digamos, de los diputados, ocupando toda la atención en muchos momentos de la Asamblea Legislativa en temas como esta. El propio presidente de la República está enfocado también en desaforar diputados, cuando la situación de inseguridad del país es tan grave, cuando las finanzas públicas van a la deriva, o a saber si para eso lo está haciendo, ¿verdad? O a saber si lo que está queriendo hacer es distraer la atención del legado nefasto que va a dejar ahorita con su salida, porque esa es otra posibilidad, ¿verdad? Pero sobre todo se está atropellando de nuevo la voluntad popular. Fueron 135,000 votos los que me llevaron, los que me dieron un curulo en la Asamblea Legislativa, y no es razonable ni lógico que sea 43 votos de la Asamblea Legislativa que me quitaran el fuero. Y me pregunto, también tiene que ver esto con que no pueda participar yo en las próximas elecciones, porque el momento que hubiera un voto negativo, me retiraran el fuero, me mandarían a la casa, aunque no haya sido juzgada, porque así también está ese reglamento interior de la Asamblea Legislativa, y no podría participar en las próximas elecciones. Por eso digo yo, es una persecución política y es un atropello al Partido Arena. Ok, una pregunta de rigor definitivamente que yo le voy a dejar establecida antes de irme a una pausa comercial, para que usted, que es la voz oficial, y obviamente nos pueda transmitir
¿Qué tan cierto es esto? Y es que en un momento primero Arena le habría pedido, dicen, al presidente retirar estas demandas. Él dijo abiertamente en su tradicional mensaje radial que no, pero en algún momento se barajó la posibilidad que se estaba negociando el tema de gobernabilidad de unas reuniones que había tenido con el partido FMLN a cambio de retirar estas dos demandas. Lo dijo el presidente. Pausa, señores, la primera en 8 en punto. Regresamos con más. Señores, mil gracias por su preferencia a su entrevista 8 en punto y nuestros invitados de esta noche. La pregunta ya la habíamos dejado sentada antes de la pausa comercial. Se ha especulado mucho, licenciada de Escobar, con relación a este tema, y se dice es que Arena está negociando el tema de gobernabilidad a cambio, entre otras cosas, que retiren estas demandas. ¿Qué tan cierto es? Bueno, es que estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de un nuevo gobierno, presidente y vicepresidente electos que publican esta carta a la nación hace unas semanas, y aquí están hablando de ser respetuosos de la Constitución, de garantizar las libertades individuales, del crecimiento económico, del prudente manejo de las finanzas públicas, pero están hablando de garantizar las libertades y hablan específicamente de la libertad de expresión. Pero mientras esto está sucediendo, tiene ahorita el actual gobierno encañonada la democracia. Porque esto no es una persecución, esta no es una persecución contra un delito, esta es una persecución contra la oposición política. Entonces estamos hablando que tienen encañonada la democracia, y mientras tanto estamos hablando con estos señores con las caras felices que están mostrando pues una oportunidad de que haya diálogo, una oportunidad de que pueda haber acuerdos políticos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de ese estilo de gobierno que nos ha llevado y que va a dejar un legado nefasto en finanzas públicas, en deterioro de la institucionalidad, en inseguridad, o estamos hablando de estas personas que están buscando el diálogo, ¿verdad? Yo creo que para poder dialogar, lo primero que se tiene que hacer es bajar ese nivel de confrontación y tratar de ponernos de acuerdo sobre los puntos medulares. Pero mientras haya miembros de Arena bajo ataque, bajo persecución política, difícilmente que podamos estar hablando de diálogo. Ok, licenciado Quintanilla, ¿cómo califica el trabajo, que es lo que nosotros hemos venido desarrollando en la comisión? Pero entiendo que el 24 de junio la comisión de antejuicio tendría que emitir ya dictamen sobre el caso. Usted ya me conversaba anteriormente que es prorrogable, pero hablando un poquito de esta comisión, hábleme un poco sobre el contenido jurídico, porque tendrá que dictaminar si es o no delito al final. Claro. Mira, yo para poder responderte esa inquietud, me gustaría, no sé si fuera posible, yo quisiera ponerte un audio. Claro que sí. De una entrevista o una nota periodística televisiva que en ocasión de la reaparición del señor presidente de la República el 7 de mayo, el Día del Soldado, él dio a unos periodistas que lo abordaron. Si me permites, por supuesto, yo te pongo este audio. Tal vez nos lo acercamos acá al micrófono suyo, por favor. Y otra cosa es abusar del mismo. Roberto Dabuizón y Ana Dilma de Escobar abusaron de ese fuero. El problema no es si dañaron mi imagen o no. Aquí no es un problema de carácter personal. El problema es de un estilo de hacer política que ya debemos de erradicar en el país. Ok. No sé si escuchamos, ¿verdad? Perfectamente, me dijeron. Fíjate bien lo que él dice en este punto. No es el problema si me han dañado o no mi imagen. En otras palabras, su honor. Sí. El problema no es eso. El problema no es personal. Ojo, el problema no es personal. El problema es que ya es momento, dice Elba, de erradicar ese modo de hacer política. Tú has escuchado aquí a la diputada que ha mencionado de que esto se trata de una persecución política. Yo creo que cuando escuchamos ese audio está más que claro ese asunto, ¿verdad? Y entonces se han utilizado o se han echado a andar aquellas naves que puedan ser las comisiones especiales de antejuicio para lograr hacer esta persecución política. Ojalá que no sea así. Pero ahora veámoslo desde el punto de vista jurídico. Sergio, y tú como abogado no me dejarás mentir. ¿Acaso la misión del derecho penal no es la protección de bienes jurídicos?
¿Acaso la misión del derecho penal no es la reivindicación de la norma como tal? Es decir, aquí estoy combinando ya las teorías dogmáticas de que el derecho penal protege bienes jurídicos y pretende el restablecimiento de las normas violadas. ¿Ok? Veámonos desde el punto de vista de bien jurídico. ¿Y acaso no el artículo número 3 del Código Penal establece el principio de mínima intervención y de lesividad de bien jurídico? En otras palabras dice, si no hay lesividad de bien jurídico, entonces no hay conducta que perseguir. Si el ciudadano presidente, el actual presidente todavía de la República, y supuestamente afectado con esas expresiones calumniantes, difamatorias, él mismo ha reconocido públicamente que no se siente ofendido, que no se siente víctima, que no se siente dañado en su honor y que las demandas, es decir, las solicitudes de antejuicio obedecen a criterios estrictamente políticos. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esa comisión de antejuicio? Si el principio de lesividad de bien jurídico protege bienes jurídicos, uno de ellos es el honor de las personas. Y él acaba de decir que esto no es personal. Ok, tú sabes que dentro de los atributos de las personas naturales obviamente, está el honor. Y si él renuncia a ese atributo, es decir, dice, ese no es el problema, sino que aquí el problema es un asunto estrictamente político, entonces yo creería de que estamos perdiendo rotundamente el tiempo en esa comisión de antejuicio, que si cualquier tribunal viera o escuchara este audio y le diera la valoración probatoria que corresponde, utilizando las reglas de la lógica, de la experiencia común, vamos a llegar a la conclusión de que en realidad las conductas investigadas, las conductas que están sometidas al antejuicio no han lesionado ningún bien jurídico. Pero mira, aparte de eso, desde el punto de vista jurídico, nosotros hemos dicho de que cuando la diputada acude a la Fiscalía General de la República a interponer un aviso para que se investiguen todas las circunstancias que rodearon al penoso accidente, ¿verdad?, en el que se vio involucrado un vehículo de la marca Ferrari, el 18 de febrero, la madrugada del 18 de febrero del presente año, es porque obviamente hay ciertos signos que dan a entender que toda esa escena no fue procesada adecuadamente por la división de tránsito que le corresponde a la investigación de los accidentes de tránsito. O sea, hay que investigar eso. Eso fue lo que la diputada Ana Vilma Albanés de Escobar puso en conocimiento. Y tú sabes que el artículo 260 del Código Procesal Penal establece que los funcionarios públicos, incluyendo los diputados, tienen la obligación de poner en conocimiento del fiscal general de la República aquellos hechos que han llegado a su conocimiento por cualquier medio, ¿verdad? No digamos por los constantes twitteres, todas las redes sociales, las mismas coberturas noticiosas que se dieron tanto por escrito como como las televisivas. O sea, gran cantidad de gente ya manejaba cierta información en torno a esos hechos. Esos hechos hay que investigarlos y es lo que ha solicitado la diputada Ana Vilma Albanés de Escobar. Por lo tanto, el animus calumniandi, como habla la doctrina, no ha existido aquí. El animus diffamandi tampoco ha existido en este caso. Y lo que tenemos entonces es la utilización oportuna, adecuado, quién sabe con qué cálculos, ¿verdad?, están utilizando para afectar, creo yo, cuestiones muy personales de los diputados. A lo mejor en los cálculos está afectarlos en sus candidaturas para correr en las elecciones legislativas del presente año. No sé, aquí todo puede pasar. De lo que sí estoy completamente seguro, que en la comisión de antejuicio, ojalá no prevalezca lo político y en su peor acepción, ¿verdad?, partidario, ¿verdad?, porque eso no es política. Es decir, los actos políticos no son necesariamente los que realiza un partido político o los miembros de un partido político o los lineamientos que te pueda dar un partido político sobre un hecho particular, sino que no prevalezca esa política, esa acepción de ser política, sino que prevalezca estrictamente lo jurídico. Y si eso prevalece, yo estoy seguro que la comisión puede dictaminar, ¿verdad?, que los votos dan para no desaforar a los diputados. Ok, licenciada de Escobar, en algún momento usted manifestó que se sentía perseguida. Se mencionaron en alguna medida parte de la intervención telefónica hacia su persona y, ¿por qué no decirlo?, sus redes sociales que pudieran estar siendo también intervenidas. No, le voy a decir, desde que comenzó este gobierno, mi teléfono está siendo intervenido. Y es más, yo fui a Casa Presidencial desde el inicio y fui a ver al secretario privado y le dije, mire, mi teléfono está intervenido. Por favor, quisiera manifestárselo al presidente de la República.
y él dijo que iba a hacer las diligencias del caso y que yo no me quedo esperando sentada a que pasen las cosas. Yo cuando veo que hay algo que no está bien, voy y lo digo. Yo fui a Casa Presidencial y fui a hacer una visita cuando este gobierno tenía un par de meses y dije, mire, mi teléfono está siendo intervenido y esto no es legal. ¿Qué es lo que está pasando? Mire, déjeme que estamos averiguando porque estamos teniendo problemas con eso. Esa fue la contestación del secretario privado. Mi teléfono, las veces que me han intervenido mi correo electrónico, bueno, ya demasiadas. Yo ya sé que cuando yo hablo por teléfono, cuando mando un correo, ya es a varios que se lo mando, no sé a quiénes, pero es a varios. Eso de mandar también al presidente de la Corte de Cuentas a que fuera a tirarme lodo en una conferencia de prensa allá en la Corte de Cuentas, eso también es parte de la persecución. Luego mandan al ministro de Economía también a que me fuera a demandar a la Fiscalía. Yo me di cuenta que el ministro dio una conferencia de prensa y hasta con mucha cautela decía, porque quizás él temía una contrademanda, porque con mucho cuidado de ni siquiera mencionar mi nombre, sino solo los cargos que había ocupado. Y luego esta demanda acá en la Asamblea Legislativa, para mí eso es persecución política. Para mí eso es persecución política contra todos aquellos que criticamos, contra aquellos que cuestionamos, contra aquellos que hacemos nuestro trabajo. Si es que los diputados somos la voz del pueblo. Y precisamente por eso es que existe el artículo 125 de la Constitución, que están las grandes letras doradas ahí en bronce en la pared de la Asamblea Legislativa, en el Salón Azul, donde dice pues que los diputados tienen esa libertad de expresar sus opiniones, de emitir sus votos y por los cuales no pueden ser perseguidos. Ok, una de las preguntas que surge, porque muchísimos amigos televidentes nos las han trasladado, es si tanto su persona, bueno, en este caso usted, porque usted está acá acompañándonos esta noche, va a demandar al señor Funes al terminar su mandato, el 1 de junio. Quiero comentarle paralelamente a esto que lo hemos abordado el día de ayer, donde él ya dijo con antelación que sí, va a ser parte del Parlamento Centroamericano. Ya lo he compartido en otra oportunidad, donde él en el pasado, cuando él era entrevistador, dijo que este ente colegiado era un cementerio de ex presidentes para buscar de una u otra forma protección. Será juramentado el 29 de junio. Es decir, muchas de las personas, porque lo han dicho acá y me parece que van a hacer fila para demandarlo, van a tener 28 días para poderlo hacer. Retomo la pregunta, ¿lo va a demandar? Yo lo que quiero es llevar esto a feliz término y que no vuelva a ocurrir, que no le ocurra a ningún otro diputado, a ningún otro funcionario, a ningún magistrado que esté haciendo su trabajo como lo tiene que hacer, que no se violenten los derechos constitucionales que tenemos los funcionarios públicos, los ciudadanos, de tener libertad en este país. Y le digo, cada día me preocupo más. En esta experiencia personal he sentido como nunca que la democracia es debilísima, debilísima. No me quiere soltar prenda. Y que vivimos y que hay personas que actúan como dictadores. No me quiere soltar prenda. Le voy a plantear la pregunta. Una vez terminado este proceso, ¿ponderaría denunciar o contrademandar al señor Funes? Eso lo he ponderado siempre, pero no le voy a soltar la respuesta todavía. Ya lo sabía, por eso se lo dije. Licenciado, vamos a cambiar un poquito el tema, porque quiero de verdad exprimir el tiempo para poder abordar otros tópicos que ya lo habíamos dicho. Y por qué no decirlo, el tema de transfugismo, que es algún tema muy importante para todos los salvadoreños. Y es que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución donde admitía precisamente una demanda interpuesta contra los exdiputados del partido Arena denominados Unidos por El Salvador. El espíritu de la demanda va precisamente dirigida o encaminada al tema del transfugismo. ¿Qué opinión le merece este tema paralelamente? Porque yo lo decía ayer en la noche, unas de cal, otras de arena. Ya resolvieron en torno al coronel Ochoa Pérez, donde dijeron, en efecto, el presidente Funes le violó sus derechos políticos cuando lo llamó a ser parte del ente castrense, cuando él aspiraba a una diputación. Ahora le dicen al mismo diputado que forma esta fracción, no pueden conformar ningún partido político. Bueno, mira, en primer lugar, estas dos sentencias que aparentemente, como se dice, unas de cal, otras de arena, es decir, que aparentemente reflejan alguna contradicción, para mí no reflejan otra cosa
que la objetividad de la Sala de lo Constitucional, porque están juzgando dos situaciones que recaen en una misma persona, reconociéndole por un lado la violación de sus derechos, pero por otro lado diciéndole, mire, estas cosas que está haciendo no son correctas desde el punto de vista constitucional. Mira, yo creo que en este tema de los diputados apóstatas, ¿verdad? Es decir, aquellos que se apartan de un partido político en este caso, tienen toda la libertad de hacerlo y nadie los puede censurar ni criticar por eso. Lo criticable en este caso es, y si yo me pongo en los zapatos de ellos, si yo soy un diputado apóstata, si quiero apartarme del partido político X que me llevó a la diputación, lo correcto que debe hacer un diputado es renunciar a la diputación, permitir que el diputado suplente entre, ¿verdad?, para no defraudar a todos aquellos votantes de su departamento o de su circunscripción territorial que creyeron en él, que votaron en él. Porque de lo contrario, y conforme a la sentencia de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional, ¿por qué no se lanzaron en términos personales? Si ahora cualquier persona se puede lanzar a ser diputado sin necesidad de un partido político. Independiente totalmente. En términos personales, hace su campaña, se elige y toma posesión del cargo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Eso es lo correcto que debe acontecer. Yo creo que este es el reflejo de la falencia de la Asamblea Legislativa de no contar con una adecuada ley de partidos políticos que regule esta circunstancia de tal forma que al regular el transfugismo se debe establecer bien claro para no afectar las aspiraciones constitucionales de la población y equilibrar un poco la voluntad de aquellos votantes que votaron por X personas porque pertenece a un partido político, si así decide participar en la contienda, o que participa él en términos personales, individualmente. Ese aspecto puede ser regulado por una ley de partidos políticos. Y al regularse tiene que establecerse estas situaciones de las que yo te he estado comentando. Es decir, debe quedar claramente establecido que los apóstatas, si habiendo sido electos por un partido político, ¿verdad?, no pueden seguir participando en la Asamblea Legislativa, en un curul, ¿verdad?, porque no reflejan su génesis, ya no representan la voluntad de todos aquellos popular a los que antecede su voto, sino que todo lo contrario. La situación también que se da en la Asamblea Legislativa, ya no hay necesidad de negociación. Ya no hay necesidad de negociación porque simplemente se conforman otros grupos o hay compra de voluntades y al final lo que hay, pues se busca la gobernabilidad a través de esa compra de voluntades que se ha dado en la Asamblea Legislativa. Esto también es nefasto. Este es un deterioro a la institucionalidad democrática y se ha hablado mucho que uno de los legados también nefastos va a ser precisamente el haber buscado la gobernabilidad a través de este tipo de iniciativas. Yo celebro que la Sala esté actualmente pues admitiendo esta demanda. Todavía no tenemos una sentencia definitiva, pero yo creo que va a hacer pensar mucho a los diputados, sobre todo a los diputados que no tienen claro cuál fue la voluntad de los votantes que los eligieron y que los llevaron y que les dieron un curul en la Asamblea Legislativa y que les dieron un mandato de representar a un determinado partido político, a una determinada ideología, a determinados principios. Todos esos que todavía no tienen claridad o que están todavía indefinidos, esos diputados tienen que van a aprender mucho pues con esta admisión de esta demanda y ojalá que haya una sentencia en el corto plazo. Por supuesto eso no lo vamos a saber, pero ya con esto ya es un paso en firme. Una nueva pausa, señores. Así es, vamos a seguir conversando sobre este tema al regresar con nuestros invitados de esta noche en 8 en punto. Volvemos. Señores, estamos de regreso acá en 8 en punto. Vamos a terminar la idea, doña Ana Vilma, si usted me lo permite. Y es que también la Sala de lo Constitucional en el pasado ha emitido resolución contra los diputados suplentes, aquellos que de una u otra forma buscaban algún tipo de protección, el fuero, y que, como se dice en el caló popular, dicen que en alguna medida auspiciaban al diputado con tal de tener ese fuero. La Sala de lo Constitucional ha dicho, no señor,
únicamente en el ejercicio y el desempeño de la naturaleza de sus funciones tienen fuero, de ahí no. Adicionalmente, dicen un pajarito, porque así lo vamos a manejar por ese tema de las demandas, yo no tengo plata para estar pagando, que el día de las elecciones muchos diputados, 6, se iban de Arena, 9 de marzo, pero luego de ver los resultados, no, mejor me regreso. Entonces el tema, diputada, es, y que obviamente estamos hablando de su partido particularmente, ¿cómo se interpreta esto en el tema de institucionalidad? ¿Es realmente una convicción del diputado que va a correr o estamos hablando de otro tipo de intereses de los que nos mueven? Bueno, permítame, por favor, decir algo sobre este rumor que se corrió de diputados de Arena que iban a abandonar el partido a raíz de las elecciones. Yo sentí que el partido Arena culminó con una buena consolidación. Lejos de todo lo que se dice, pues, de que en Arena hay divisiones y eso, al contrario, Arena está unida. Y para mí fue un rumor esto de que había algunos diputados que se iban a ir del partido. Y de hecho, pues, hemos visto un trabajo muy bueno de parte de toda la bancada de Arena. Espero que lo sigamos teniendo de esa manera y por supuesto, preparándonos a hacer una oposición política más fuerte. Ok, y esperando, por supuesto, a título personal, los resultados del Congreso que se lleguen a materializar, que es lo que muchos analistas han venido aquí a expresarlo. Hablemos un poquito, señores, del otro tema, porque de verdad que creo que nos va a faltar el tiempo. Postura ante la polémica de la subasta de 6 frecuencias de televisión y otras de radio. Y es que hemos escuchado al superintendente esta semana, el licenciado Quintanilla, que ha expresado que de pronto el tema del silencio administrativo lo llevó a él a iniciar un proceso de subasta. Desde que él llega, donde iba a estar un poco menos de un mes, en el 5.º día que se da precisamente toda la solicitud de estas subastas y se inicia un proceso. Él determina que no podía quedarse callado porque el silencio administrativo lo demandaba a hacer el procedimiento, sino de lo contrario se entendería de la disponibilidad de los canales o no disponibilidad de los canales, de los procedimientos que se hacen para otorgar un canal, etcétera. Todo ese es un tema técnico, pero desde el punto de vista jurídico, yo no voy a juzgar a Astor por lo que ha hecho o no ha hecho, si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Te voy a decir mejor qué es lo que yo, ¿verdad?, como abogado, no hubiera hecho. En primer lugar, yo no hubiera jamás aceptado ser el superintendente de electricidad y telecomunicaciones si me lo hubiese pedido el señor Mauricio Funes. ¿Por qué? Por la sencilla razón que yo estimo que esa institución del Estado, esa superintendencia, para estar al frente de la misma se requieren ciertos conocimientos y capacidades especiales, no simplemente ser abogado. Yo no digo que un abogado no puede serlo, por supuesto que sí, pero obviamente debe acreditar una capacidad, una idoneidad para ejercer ese cargo. Entonces, desde ese punto de vista, yo no hubiese aceptado jamás ser un superintendente de esa superintendencia. Segundo, si me nombran para 2 meses o para mes y medio, ¿verdad?, como lo has mencionado, y hay un silencio administrativo de por medio que data de muchos años, en donde hay una asociación que no sé si tiene razón o no, pero hay una asociación que se llama, ¿cómo se llaman estos tipos? Los de Aspar o algo así, ¿no? Aspar, ¿no? Que pusieron el grito en el cielo cuando sale la publicación de la venta de estas frecuencias, ¿verdad?, o de la licitación de estas frecuencias,
independientemente de si ellos tienen o no razón, o si habían solicitado anteriormente la asignación de ciertas frecuencias y les fue negada, bueno, no lo sé. Independientemente de eso, lo cierto es que existiendo una demanda de inconstitucionalidad de por medio, y para ser congruente inclusive con el tema que hemos venido desarrollando en la Comisión Especial de Antejuicio, y para mantener la misma lógica, yo como superintendente no hubiese ejecutado ese procedimiento estando de por medio, dijéramos, un procedimiento constitucional. ¿Qué es lo que ha acontecido? Bueno, y ojalá que el doctor García también pudiera acudir a la sala de lo constitucional para el tema que nos interesa. Que habiendo ya un acto concreto de lesividad, ¿verdad? Un acto concreto en el que se está determinando que puede existir violación a derechos y garantías constitucionales, la sala, a solicitud de los demandantes en ese proceso de inconstitucionalidad de esas normas de la ley, resulta entonces que declara la suspensión de la ejecución del acto reclamado y echan y hacen una reversión total de los procedimientos que estaban siendo ejecutados, dijéramos exabruptamente. Hay un adagio que dice, no hay que hacer cosas que aparentemente son buenas, pero que superlativamente aparentan ser malas, ¿verdad? Entonces, yo digo de que todos estos signos que se han dado en la ejecución de estos actos es lo que ha provocado que la población pues esté censurando esa actuación, y lástima grande que mi buen amigo Astor se ve pues seriamente cuestionado sobre esto. Solo termino diciéndote lo siguiente, y también me pongo en los zapatos de este amigo. Yo, si hubiese sido el superintendente, en este momento le estaría dando gracias a Dios que la Sala de lo Constitucional emitió una resolución suspendiendo la ejecución del acto reclamado. Así pues, no tengo cuentas que darle a nadie sobre ese tema. Ok, licenciada Escobar, siempre con este tema. Y es que llamó la atención, adicionalmente a esto, así como rápido y furioso, ¿verdad? El mejor estilo de Hollywood, que querían aprobar esto. También de pronto que hubo una persona que todavía no conocemos, porque cuando el superintendente acudió ante el llamado de la Asamblea Legislativa y a preguntas de los legisladores de quiénes eran estas empresas, él dijo, no recuerdo, causa extrañeza porque precisamente a eso llegó. Y de pronto no recordaba quiénes eran estas empresas. Lo cierto es que compraron un canal de televisión de UHF de la Universidad Francisco Gavidia, y rápidamente este adoptó el canal en cable 11, que usted lo puede verificar. Entonces muchos empezaron a preguntar cómo es que este tema se desarrolle con una gran celeridad. Llama precisamente eso la atención. Y adicionalmente otros dicen, mire, anteriormente estuvo en la Fiscalía, ahora está como superintendente, pero también va como candidato a la Corte de Cuentas. Usted habló de la idoneidad. ¿Puede ser uno idóneo para todos los cargos de la cosa pública del Estado? Bueno, no quiero juzgar sobre eso, pero me parece que no. Me parece que no. Y yo creo que en esto hay que ser muy cuidadoso con las cosas que se hacen. Las subastas del Estado tienen que hacerse de una manera transparente. Nada de a la carrera, nada de que parezca que hay gato encerrado, porque esto se vio muy mal. La población lo ha visto muy mal esta situación. Y yo creo que esto además ha afectado esa imagen que tenía el licenciado Escalante para luego ser considerado como posible candidato a presidente de la Corte de Cuentas. Yo celebro que la Sala de lo Constitucional haya parado pues esta situación, porque de lo contrario no sé en qué situación estaríamos ante una nueva situación. Yo la vería como de corrupción, yo la miro como corrupción, porque no sabemos de dónde aparecieron, a dónde iban estos canales, a quién se los iban a dar. Esto no era sino más. Estas cosas ya no pueden seguir pasando en El Salvador. No pueden seguir habiendo estos abusos, no pueden seguir habiendo estos atropellos, no puede seguir habiendo esta corrupción. La corrupción tiene que terminar. Ok, y como estamos hablando de los medios de comunicación, fácilmente lo vamos a entrelazar con el tema de los impuestos, particularmente de la reforma tributaria. Tengo 2 minutos, pero es importante que usted me pueda emitir juicio de valor sobre este. Impuesto a los periódicos.
Y es que en alguna medida unos dicen, mire, es para obtener mayor recaudación en el fisco, el erario público. Otros dicen, no, permítame, es que una señal con la otra van dirigidos precisamente a los medios de comunicación. ¿Es esa la interpretación que usted puede hacer de y a esto? afectar la libertad de expresión. Esto es lo más preocupante en ese impuesto que se tiene, ¿verdad? Que no pueda haber esa afectación a la libertad de expresión. Yo espero, confío, aquí está la Carta de la Nación, yo la saco a cada momento porque la leo y no lo creo. Aquí está, pues no lo creo de lo bueno que es, me refiero, ¿verdad? Porque yo me celebro pues que se haya publicado esta carta. Entonces aquí habla que se va a garantizar la libertad de expresión. Esto es lo que necesitamos. Un punto final nada más, decir que las finanzas públicas son el otro legado, van a la deriva, los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos, esa diferencia se sigue cubriendo con deuda. Ya el país no aguanta, o nos sentamos a la mesa a ver acuerdos fiscales o difícilmente se va a poder aprobar ese nuevo paquete que de hecho apenas va a ser un paliativo para tapar ese hoyo fiscal que está dejando este gobierno. Ok, antes de irnos a una pausa, señores, la subasta de las 6 frecuencias, el diputado Roberto Lorenzana y por supuesto parte del gabinete de la fórmula electa dijo que iban a revisar cómo se había dado esa licitación. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso. Muchísimas gracias por su preferencia. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Me despido, el licenciado Quintanilla. Un gusto que nos haya acompañado. El gusto ha sido mío, Sergio, a tus órdenes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches y por supuesto la licenciada Ana Vilma de Escobar que nos ha acompañado gentilmente esta noche. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Buenas noches. Buenas noches. Y hoy escucho que se ha declarado también Viernes Negro por parte de las Mara. Ya llevamos en este quinquenio nada más. Llevamos 17.269 homicidios. Ya vimos el ametrallamiento de un bus ahora en la carretera Comalapa, una joven amamantando a su bebé, también un joven que cuidaba de su abuelita, también muere. Hemos visto homicidios en procesiones, frente a iglesias. ¿Qué más falta por ver, verdad? Así que Viernes Negro de nuevo y ojalá el señor presidente se enfoque en esto y no en los antejuicios de los diputados. Y justamente con lo que usted mencionaba, como familia de Canal 33 nos queremos solidarizar con el dolor de esta familia. Un viernes negro de homicidios y particularmente, como lo decía la diputada, con el bus de la ruta 306 que fue embestido y ametrallado por inescrupulosos. Señores, será hasta el día lunes. Pase buenas noches. Que el Señor nos bendiga a todos.